Nosotros como iglesia acostumbramos a estudiar la palabra de Dios y a predicarla consecutivamente. Ya estamos en la última curva del libro de Romanos, ya a la altura del capítulo 15, versículo 7. Y esta mañana vamos a considerar estos 6 versículos que tienen mucho que ver con lo que la iglesia vive y con lo que los hermanos vivimos entre nosotros, cómo es el trato de nosotros los hermanos y qué es lo que Cristo espera de la iglesia y cómo ella debe comportarse. Pero antes de que leamos y oremos, quisiera presentarles una ilustración que es bastante cercana a lo que este texto nos quiere enseñar. La ilustración se llama Una familia feliz. En una ocasión un viajero viajaba a Alemania y se hospedó en un hotel. En este hotel, después de que habían todos comidos, el dueño colocó un caldo en el piso y luego de que colocó el caldo hizo un silbido bastante especial. En ese momento vinieron al cuarto un perro, una rata grande, un gato y un cuervo. Todos los animales se acercaron al tazón y comieron sin molestarse los unos a los otros. Después el perro, la rata, se acostaron cerca de la chimenea, mientras el cuervo brincaba por toda la habitación. El dueño había disciplinado tan bien a estos animales que podían comer tranquilamente y convivir sin hacerse daño los unos a los otros. Y él hace esta reflexión: si un perro, un cuervo, un gato y una rata pueden vivir juntos, es posible que las personas, especialmente hermanos y hermanas, podamos vivir juntos en armonía. Con esta ilustración en mente, les voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos 15, versículo 7, y leamos. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos permite reunirnos como iglesia para glorificar tu nombre. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que nos justificó aún siendo nosotros pecadores. Gracias, Señor, por esa hermosa adopción como hijos tuyos. Y gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Por los méritos de Cristo, te damos gracias. Amén. Para los que toman nota, vamos a estar desarrollando 3 puntos. Los primeros 2 va a ser el mandato, el primero, el segundo, la revelación, y el tercero, una pregunta que le vamos a hacer al último versículo de esta serie: ¿cómo podemos crecer en esperanza? El apóstol Pablo, luego de haber definido toda la teología en el libro de Romanos, y quería en estos últimos 4 capítulos enseñarle a los romanos
cómo debían vivir sus vidas conforme al carácter de Cristo, a lo que Dios quería. Para que nos pongamos un poco en contexto, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que se había formado después de la venida del Espíritu Santo, en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Ese día los apóstoles recibieron un don del Espíritu que les permitió hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Y como habían personas que no eran de ese lugar, entendieron el Evangelio en su propio idioma. Esto fue un milagro que Dios hizo, y eso fue la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, por eso podemos entender por qué el apóstol Pablo les estaba escribiendo a los judíos que conformaban esa iglesia y a los gentiles. Dicho sea de paso, esta es una carta que el apóstol Pablo escribe casi que de manera accidental, porque él había tenido dificultades de ir a Roma, y por eso él escribió esta carta. Y nosotros entendemos ya después de Cristo y después del gran sacrificio que hizo Cristo, que no fue accidental, que esto estaba planificado, que Dios tenía el control y que él había propuesto que el apóstol Pablo no pudiese ir a Roma, y escribe esta carta para que nosotros disfrutemos de esta gran revelación. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. En el primer versículo, en el versículo 7, dice: por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Aquí tenemos el mandato, por tanto, acéptense, un mandato, un imperativo. Ahora la pregunta es, si el mismo texto nos está diciendo como Cristo nos aceptó, la pregunta mandatoria sería: ¿y cómo fue que Cristo nos aceptó a nosotros? En el capítulo 5, versículo 6, nos responde: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo les estaba diciendo: Cristo los aceptó cuando ustedes eran débiles. Por eso ustedes acepten a sus hermanos, a pesar de que puedan haber hermanos débiles entre nosotros. 2 versículos más adelante dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando nosotros entendemos la perfección de Cristo y que en esa perfección Cristo nos aceptó, nosotros no tenemos excusa para no aceptar un hermano de nosotros en Cristo, un creyente. Hasta el apóstol Pedro le hizo difícil aceptar, pero al final, en Hechos 10, versículo 34, él dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que envió al pueblo, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Nosotros estamos ahí. El apóstol Pablo está enseñando que los gentiles también son parte del pueblo de Dios. El amor de Cristo es tan grande que un día como hoy, cuando Él estaba siendo crucificado, cuando lo estaban llevando a muerte de cruz, que Él mismo se entregó, Él dijo una frase que muchos de nosotros recordarán: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la inmensidad del amor de Cristo. Nosotros, cuando tenemos una dificultad, y quisiera que vamos haciendo aplicaciones cada texto que vamos estudiando, nosotros cuando tenemos una dificultad o un problema con alguien, difícilmente nosotros respondemos con ese amor como Cristo nos amó. Y ese es el mandato que le está haciendo a los cristianos en Roma. Y esa es la orden y el mandato que también nos hace a nosotros. El problema que tenemos, primeramente, es que nosotros no estamos conscientes que somos pecadores. A nosotros nos cuesta creer que nosotros no somos suficientes para poder tener la salvación por nuestra propia cuenta. Seguimos pensando que somos buenas personas, que nos merecemos mucho.
Es más, ahora tenemos una generación que cree que se lo merece todo, que es la generación del poco esfuerzo. Me merezco me merezco estar, me merezco tener. Inclusive eso ha afectado hasta la economía más poderosa, porque los merecedores están en sus casas sin trabajar. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia del gran pecado que nosotros teníamos o tenemos, nosotros podemos entender mejor cómo Cristo nos amó, cómo fue la inmensidad de su amor, y de esa manera nosotros podemos aceptar a nuestros hermanos. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene una advertencia para los hermanos que no aceptan a otros hermanos. En Mateo 18:6 dijo: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Esta es la manera en que el Señor guarda a sus hijos y protege a sus hijos. Esa es la manera que nosotros podemos estar confiados que Él nos ama, nos protege, nos cuida. Imagínense lo trágico para que el mismo Cristo haga una afirmación como esta. Es mejor que se cuelgue algo en el cuello y se ahogue en las profundidades del mar. El mismo apóstol Pablo no tenía este problema. El apóstol Pablo sabía que era un pecador. De hecho, en 1 Timoteo 1:15 él dijo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hermanos, vamos a verlo de esta forma. En el infierno se hizo una celebración y un concurso a ver quién iba a ganar como el pecador más grande del mundo. Y en esa premiación nosotros estábamos nominados. Usted y yo estábamos nominados. Había un podio y nosotros íbamos al primer lugar. Y mientras íbamos caminando a recibir ese trofeo al peor pecador, el trofeo del diablo, el trofeo es caliente, supongo, del infierno. Entonces, Él nos iba a entregar un trofeo como el mayor pecador, caliente, hirviendo. Imagínense agarrar un trofeo de eso. Los demonios se están riendo de eso. El Satanás se ríe, disfruta el evento. Venga, aquí tiene su premio. Nosotros no. Nosotros nos está quemando con fuego el trofeo en las manos. Pero por otro lado, se escribió la novela de amor más grande jamás escrita. Si a usted le gusta ver novelas, apague Pedro el Escamoso, apague Betty la Fea. Aquí tenemos una novela de amor que mientras nosotros íbamos a recibir ese premio, el Señor estaba diciendo: no, las cosas no son así. Yo he creado un plan de salvación para esta humanidad. Nada es accidental. Antes de la fundación del mundo, yo voy a morir por ti para que puedas tener la vida eterna. Hermanos, merecíamos ese premio, pero Cristo hizo el milagro de la resurrección con poder. Y por eso nosotros podemos estar confiados de que Él nos dio la vida eterna. Una parábola que encontramos en Lucas 18:9 al 14 nos muestra cómo debe ser la actitud de un cristiano. Escuchen esta parábola. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el recaudador de impuestos
de pie y a cierta distancia, no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús dice: este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esta es la verdadera actitud de nosotros como cristianos. Debemos de tener con nuestros hermanos. Una actitud humilde. Nadie es más que nadie. Nadie puede hacer más que el otro. Somos un solo cuerpo. La semana pasada predicó mi hermano Julio acerca de la unidad de la iglesia. Somos uno. Debemos de mantenernos unidos como iglesia. Si volvemos a hacer la misma pregunta, ¿cómo Cristo nos aceptó? Es simple. En condición de pecadores, siendo aún pecadores. Cristo nos dio su gracia aún mereciendo el infierno. Él nos aceptó. Hermanos, en nuestra costumbre de hablar, nosotros muchas veces utilizamos una expresión cuando queremos que alguien conozca a Cristo y se entregue a Él. Le decimos: acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y por ahí viene una forma de pensar que nos impide entender cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es la manera como predicamos. Cuando sabemos que Dios es soberano, que es grande, que es eterno, que no es un diosito, sino que es un Dios grande, nosotros empezamos a predicar correctamente, a evangelizar correctamente. Nosotros empezamos, en vez de predicar, acepta a Cristo, le decimos: reconoce que Cristo es el Rey. Reconoce que Él es el único que puede salvarte. No hay nada fuera de Él. Nada somos y nada podemos hacer fuera de Él. Vamos a verlo de esta forma. Nosotros vivimos en este país, Estados Unidos, y podemos nosotros no aceptar las autoridades que Dios ha puesto en este país. Podríamos nosotros ir por la calle y que se prenda una sirena atrás. Ya yo tengo la experiencia, no sé si usted. Y no obedecer esa luz que cambia y suena la alarma. ¿Qué pasaría si nosotros ignoramos la advertencia de un policía cuando nos manda a parar? Preso. Bueno, en mi caso, que tengo un carro bastante lento, me atrapa bien rápido y no estuviese aquí. Entonces, cuando nosotros vemos esa autoridad, no podemos decir: voy a aceptar la sirena. No podemos decirla. Vamos a decir: no, yo reconozco que si no me detengo voy a tener consecuencias. Esto es muy similar. Usted no puede decir acepto o no acepto. Usted lo puede decir, pero Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo soberano. Si usted cree que decidió no aceptar al único y Dios soberano, usted va a tener consecuencias, porque Él murió. Él hizo un trabajo que nadie podía hacer: vivir, cumplir la ley. Dios es quien nos acepta y nos adopta además como sus hijos, y Él nos promete la vida eterna. En la segunda parte, en la revelación, este texto responde la segunda pregunta: ¿para qué nos aceptó Cristo? Y siempre a esta y a la mayoría de las preguntas que nosotros tenemos de la vida, de la creación, de todo, la respuesta va a ser siempre la misma: todo es para la gloria de Dios. Como también Cristo, dice el texto, nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar al Padre. ¿Para qué estamos aquí domingo adorando y glorificando al Señor con estas canciones tan bonitas? Para la gloria de Dios. Así que todo lo que hagamos, sea que comamos, todo lo que hagamos sea para su gloria. En Efesios 1, del 5 al 6, dice: Él nos predestinó para adopción como hijos suyos
para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Gratuitamente Él decidió, en su soberanía, adoptarnos como hijos suyos. En el versículo 8 dice: pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. En este versículo en adelante, el apóstol Pablo quiere argumentar, y para que los romanos entendieran, que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios. Porque el Señor había prometido al pueblo de Israel que iba a enviar al Mesías. Por lo tanto, Jesús nació judío e inclusive fue circuncidado y se identificó físicamente con la señal del pacto. Esto tenía un propósito. El Señor había hecho una promesa a los padres. En Romanos 4:20 tenemos: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso también era para cumplirlo. Otra vez vemos que todo lo que el Señor hizo fue para su gloria, que su venida y su cumplimiento fue para su gloria. Ahora, cuando avanzamos a los versos del 9 al 12, es increíble cómo el apóstol Pablo echa mano del antiguo pacto para mostrar que no era una improvisación la que los judíos y los gentiles se podían juntar para glorificar al Señor. Y él, en estos versículos, primero en el versículo 9, cita 2 de Samuel 22:50, para el que está tomando nota: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Después en el verso 10 cita Deuteronomio 32:43 y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. En el verso 11 cita Salmo 117:1 y de nuevo: alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. En el verso 12 cita Isaías 11:10 y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo está mostrándoles con el antiguo pacto que no era una improvisación, que Dios lo tenía en sus planes. Y es impresionante cómo él echa mano de cada una de las partes del antiguo pacto. Qué gran revelación es esta. Qué gran revelación nosotros podemos disfrutar. Hermanos, esto es un regalo. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando usted lee la palabra de Dios, usted ve que todo está orientado al pueblo de Israel, que Dios tiene un pacto especial con el pueblo de Israel. Y cuando usted lo lee, usted piensa que usted no está por todo eso. Y por eso muchas de las iglesias hoy en día, otras iglesias, rinden un tipo de culto a Israel étnico, al Israel como raza. Pero nosotros entendemos que el Señor hizo un solo pueblo entre Israel y nosotros. Ahora nosotros también somos parte de esa promesa. En Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el gran regalo de estos versos que estamos estudiando, donde podemos entender de boca del apóstol Pablo que nosotros somos partes del plan. Hermano, y quiero aprovechar para invitarte, si tú todavía no has puesto tu fe en Jesús, si todavía tienes dudas, es momento que nosotros podamos reconocer que sin Cristo nada somos, que no podemos hacer nada sin Él, y que el Evangelio no es simplemente un caramelito que uno se come.
los domingos en la mañana, y no es para tener una vida un poco más linda o con mejores obras. El Evangelio es la salvación de nuestra alma. Así que ya Dios había decidido antes de la fundación del mundo que nos iba a adoptar como sus hijos. Está demostrado, está bien argumentado por el apóstol Pablo. Él era conocedor de la ley y por eso echó mano de estos versículos que Dios nos quería hacer parte de esta promesa y que íbamos a ser parte de su cuerpo escogido. En Efesios 2:14, un versículo bien lindo dice: porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin en la enemistad de su carne, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Qué hermoso es que nosotros formamos parte de un cuerpo, de una familia en Cristo, que ya nosotros no podemos ver a nuestros hermanos como algo extraño. Nuestros hermanos en la fe, los creyentes, son personas que son hermanos, literalmente, hermanos. Y no solamente aquí, sino que del otro lado de la eternidad vamos a seguirnos viendo la cara si Dios lo permite. Y con esa esperanza nosotros podemos vivir una vida realmente agradecida y glorificando a Dios, aceptando a nuestros hermanos. En el versículo 13, el apóstol Pablo cierra con una oración diciendo: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siempre cuando leemos este tipo de doxologías o termina una idea el autor, siempre leemos el texto y muchas veces no entendemos qué es lo que quiere decir, qué es lo que nos quiere transmitir ahí. Pero ahí también hay un mensaje. ¿Cómo podemos nosotros crecer en la esperanza? Lo leemos y dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo. Es una oración que el apóstol Pablo hace. Pero hay una forma que nosotros podemos creer en esa esperanza. Y la respuesta la tenemos en el versículo 4 de Romanos, del capítulo 15. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, tenemos la única manera que tenemos de conseguir la esperanza en Cristo y en la vida eterna es estudiando la palabra de Dios. Un hermano decía en una ocasión que le gustaría tener una Biblia con letras rojas en donde Cristo habla. Pero otro pastor muy sabio le dijo: es que toda la Biblia debería tener letras rojas, porque toda la Biblia es palabra inspirada por Dios. Entonces, a veces en nuestra mente finita, en nuestra incapacidad de comprender estos grandes misterios, no tomamos la palabra y el tiempo para leer la palabra que es viva y eficaz y que nos sirve para todo, para tener esperanza. Aquí está escrita. ¿Por qué Dios tomó esta gran decisión de escribir su palabra en papel y que nosotros podamos compartirla? No sé. Probablemente sea para lo que hablamos más temprano, para la gloria de Dios. Que seamos salvos por medio de su palabra, para la gloria de Dios. Pero aquí está. Y muchos de nosotros tenemos Biblias. Hay familias que acostumbran a tener Biblias abiertas en algún salmo, pero no las leen. La palabra de Dios es buena, es viva, es eficaz cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella y cuando la ponemos en práctica. En la palabra del Señor revelada tenemos el mayor consuelo que cualquier ser humano pueda tener. Si esto lo supieran todos, estuviésemos todos los días estudiando y meditando en ella,
porque el hombre que ama al Señor se deleita en su palabra de día y de noche. Esa es la meta de todo cristiano. Comprender el mensaje del Evangelio, lo que el glorioso intercambio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, es lo que hace fácil que nosotros nos aceptemos los unos a los otros. Si nosotros no entendemos que Él murió, que Él hizo lo que nadie podía hacer para que nosotros tengamos vida en Él, que Él nos dio su carné, su ID, para que nosotros podamos llegar al cielo, nosotros no vamos a aceptar a nuestros hermanos. Cuando entendemos que en otro tiempo Él nos aceptó a pesar de que nosotros éramos pecadores y nos reconcilió con el Padre, es cuando nosotros vamos a amar no solamente al que viene a la iglesia bien vestido o al que es muy conocedor de la palabra o al que tiene alguna ventaja económica. Nosotros vamos a aceptar a todos por igual. Esa es la manera, eso es lo que el Señor nos está presentando, nos está diciendo, mírenme a mí, yo soy perfecto, yo sí podría no haberlos creado, yo sí podría haber, como decía alguien por ahí, cuando lo iban a crucificar, derretirlos a todos, Él podía hacerlo, pero su amor fue tan grande que en esa cruz, ensangrentado, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense el nivel de amor que tiene el Señor. Y nosotros a la primera que nos miró alguien mal en la iglesia, no queremos saber de él. Y es el tema de conversación en el carro hasta llegar a la casa. Es que me miró feo. Hermanos, Cristo nos amó cuando lo estaban literalmente llevando a la cruz, la peor vergüenza que un ser humano puede tener. En el tiempo y espacio que Cristo vino a la tierra, se practicaba la crucifixión. Era la manera peor o la más sufriente de morir. Y Él dijo, ahí, en la cruz, con su sangre, encima, perdónalo, Señor. Ellos no saben lo que hacen. El Señor no está pidiendo mucho al decirnos que estemos unidos, que nos aceptemos los unos a los otros. En el capítulo 14 ya nos decía, tenemos opiniones diferentes, pero acéptense. No son cosas primarias, son cosas secundarias. Acéptense, ámense. Tenemos diferentes caracteres, opiniones. Algunos son más fuertes, otros más débiles. Pero todos tenemos una meta, que es glorificar al Señor. Para concluir, quisiera ilustrarles uno de los ejemplos más tristes que ha vivido la humanidad. Justamente lo vivió el pueblo, la nación de Israel, mejor dicho, los judíos, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra es el momento histórico que más ha sufrido la humanidad en pérdida de seres humanos. Y una de las causas de esta guerra fue sencilla. Los nazis se creían superiores, creían que eran una raza superior, que eran superhombres. Y por eso ellos debían dominar al mundo. Impulsados por esas ideas, organizaron la persecución inhumana más cruel que se ha visto en años. No quisiera dar detalles de cómo ellos mataban a los judíos, pero es triste solamente pensar que aún niños morían en esos hornos de fuego. Literalmente se podría asemejar un poco con el infierno. Pero a diferencia de eso, el Señor Jesucristo en Juan 13:35 nos dijo, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué nos hace falta a nosotros para amar a nuestro hermano?
¿Qué nos hace falta a nosotros para aceptar al que es débil y aceptar al que es fuerte? Que todos nos aceptemos sin importar cuál es nuestra debilidad. ¿Tratamos igual nosotros al millonario o al pobre? ¿Entendemos nosotros cómo tratar a una persona mayor? ¿Entendemos cómo deberíamos tratar a los más jóvenes? Hermanos, somos un cuerpo en Cristo y Cristo nos llamó a la unidad y a aceptarlo los unos a los otros. Quisiera que oremos. Padre bueno, gracias por tu muerte, por tu resurrección. Gracias por ese glorioso intercambio que nos reconcilió con el Padre. Ayúdanos, Señor, a aceptar a nuestros hermanos, a tratarlos con dignidad, a amarlos como tú nos has amado. Queremos darte la gloria en todo lo que hacemos. Ayúdanos a mantenernos unidos como una familia y que el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tus misericordias se extendieron hasta nosotros. Gracias, Padre, porque nos adoptaste a pesar que nosotros no lo merecíamos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.